De la serie de estudios escatológicos vamos a estudiar lo que es una de las señales maravillosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como es el último imperio mundial político basado en el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Vamos a hacer un análisis comparativo entre el libro de Daniel capítulo 2 y el Daniel capítulo 7. Vamos a hacer también otro análisis con el libro de Apocalipsis para poder entender esta profecía y esta señal. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites que podamos entender tu palabra por la guía de tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento, Señor, de todos nosotros y de todos aquellos que van a realizar este estudio, ya sea por internet, que lo vean, o ya sea de múltiples formas. Te damos las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a cada momento, Señor, en nuestros estudios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá el Señor nos presenta a través de su palabra una señal maravillosa que está reflejada en el sueño de Nabucodonosor. Este sueño está basado en una estatua que vio el rey Nabucodonosor, y vio 4 grandes imperios y un último imperio que es el último imperio mundial político. Pero también antes de Daniel, los profetas pudieron ver otros 2 imperios anteriores a este, como fueron el imperio egipcio y el imperio asirio. Ahora nosotros vamos a analizar lo que son el imperio babilónico. Vamos a hacer un análisis profundo de él para que nosotros podamos comprender por qué razón en la Biblia se le habla a este imperio como se le nombra la cabeza de oro. En primer lugar, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 31, nosotros leemos lo siguiente: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vamos a analizar lo que era Babilonia en esa época. ¿Por qué razón se le nombra cabeza de oro? ¿Y por qué en comparación con el libro de Daniel capítulo 7 del versículo 1 al versículo 4 se le representa como un león? Acá se le da representación de animales de acuerdo a la característica de cada uno de estos imperios. El imperio babilónico se le llamó cabeza de oro no solamente porque fue un imperio que creció, digamos, en cuanto a su territorio en esa época, sino porque se llenó de mucha ciencia, ya que en él se practicó lo que fue la arquitectura y también las construcciones modernas de esa época, y la mezcla de tecnología de esa época. Así también ellos se especializaron en lo que eran las literaturas, las matemáticas y otro tipo de ciencias que ellos crearon también. Entonces este imperio creció en ciencia y por esa razón le llamaron la cabeza de oro. Ahora, en Daniel capítulo 7 del 1 al 4 nosotros leemos en la palabra de Dios lo siguiente: Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Acá Daniel está haciendo, ¿verdad?, una interpretación del imperio babilónico como una bestia con 2 alas de águila. Estas águilas representan en la interpretación bíblica las 2 naciones
que se sumaron a este imperio. Vamos a ver el mapa y nosotros al ver el mapa vamos a ver todo lo que tiene que ver con estas dos naciones. Aquí el imperio babilónico, o lo que estaba en lo que se le llama la media luna fértil. Se le llama la media luna fértil porque aquí es donde están, digamos, los cultivos, ahí es donde están los ríos que bañan todo este desierto para que el desierto produzca frutos. Recuerden que esta nación de Babilonia se le llamó inicialmente el Valle de Sinar. El Valle de Sinar fue fundado por Nimrod, por su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, los cuales el pueblo los endiosó y les dio características de ídolos y dioses. Entonces, allí se fundó con Babel, la famosa torre que ellos construyeron, que fue una construcción arquitectónica muy grande porque se le llamó construcción de torres escalonadas. Ellos querían llegar hasta el cielo. Entonces también se le llama Sigurat porque los ocupan los caldeos, los babilonios, lo ocupaban mucho para estudiar las estrellas. Entonces, este imperio que estaba en la media luna fértil y bañado por los ríos Tigres y Éufrates, posteriormente se llamó Mesopotamia. Y después, porque Mesopotamia significa país entre dos ríos, y después se llamó Babilonia, y ahora se llama Irak, ¿verdad? Entonces, pero este imperio trajo cautivo a varones sabios también, hebreos, ¿verdad? Y es por primera vez que en este imperio se le llama judíos al pueblo hebreo, ya que aquí vino cautivo la tribu de Judá en este imperio. Entonces, haciendo un poco de historia, ¿no? Nosotros podemos observar de que también este imperio quiso someter al pueblo de Israel. Entonces el dominio lo sometió al pueblo de Israel. El dominio entonces se le llamó dominio gentil. ¿Por qué? Porque estaba siendo el pueblo de Israel gobernado por gentiles, por otra gente que no era el pueblo judío. Volvamos nuevamente a la estatua y nosotros vamos ahora a ver la razón por la que este imperio cae. Este imperio indudablemente tuvo su caída cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, abusó de los utensilios sagrados del templo en Jerusalén. Los mandó a traer para compartir con todas las mujeres y concubinas que tenían en un festín. Y entonces Dios escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y te han hallado falto. Entonces este imperio cayó y fue tomado por otro imperio que fue el imperio medo-persa. Nosotros vamos a ver en el libro de Daniel 2, en el capítulo versículo 31 del libro de Daniel, lo siguiente. Dice: su pecho, en Daniel 32, el capítulo 2, versículo 32, su pecho y su brazo de plata. Ahora, este imperio medo-persa fue tomado, ¿verdad?, por Darío I el Grande. Los medos se les llaman a los que son hoy día los kurdos, y los persas son los iraníes. Los kurdos están en fronteras entre Irán, entre Persia y Babilonia en esa época, lo que hoy sería Irán y Irak. Entonces, los kurdos han sido guerreros por naturaleza, y los iraníes igual. Entonces se unieron y tomaron el imperio babilónico. Este está representado con un oso, y en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 5 leemos lo siguiente: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ya, este imperio fue más severo, por eso se le dice: levántate y devora mucha carne. Ahora, nosotros vemos la imagen del oso con las 3 costillas. ¿Qué significan esas costillas? Nosotros ahora vamos a ir al mapa y vamos a ver cómo
este imperio crece. ¿Y qué significan las costillas? Las costillas significan que el imperio se expande en 3 naciones más. Esto significan las costillas, que se expande en 3 naciones más el imperio. Entonces, ahora nosotros vemos que aparece Turquía, aparece Egipto y aparece Jordania. Estos imperios, estas naciones se adhieren al imperio medo-persa. Ya en este imperio, a pesar de que fue severo, el profeta Daniel estuvo como primer ministro también, ministro consejero de los emperadores. Ahora volvemos a la estatua nuevamente y analizamos lo siguiente. El imperio medo-persa cae y es tomado por el imperio griego. El imperio griego es interesante cuando nosotros hacemos un análisis acá de la profecía, porque este imperio fue un imperio por el metal, y si vemos la identificación entre el oro, la plata y el bronce, vemos que este metal es menospreciado, y al ser menospreciado también significa que es más severo que el imperio medo-persa. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 31, de la siguiente manera. Dice, su vientre y sus muslos de bronce. En comparación con Daniel capítulo 7, versículo 6, nosotros leemos lo siguiente. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué interpretación se da aquí en la palabra de Dios? En primer lugar, este imperio se extendió en los 4 ángulos de la tierra. Fue gobernada por Alejandro el Grande. Estamos hablando que Alejandro el Grande murió a la edad de 32 años, envenenado supuestamente, de acuerdo a lo que nos dice la historia universal. Pero este imperio repartió los reinos en 4. Y uno de estos reinos fue dominado por Antíoco Epífanes el griego. Entonces este imperio griego dominó al pueblo de Israel, lo esclavizó, lo martirizó a tal grado que este emperador Antíoco Epífanes IV mandó a traer una cerda, y ordenó que la mataran, y con su sangre mandó a rociar las paredes del templo. Entonces, lo que fue lo que se llama la profanación, ¿verdad? Del templo. El Antíoco Epífanes IV fue un prototipo del anticristo. Fue un prototipo del anticristo debido a que él mandó erigir una estatua y que todo el mundo la tenía que adorar, y obligó al pueblo de Israel que adorase esta estatua. Y entonces allí vino una rebelión del pueblo de Israel contra este imperio, razón por la que este emperador mandó a asesinar a niños, a violar mujeres y a matar al pueblo hebreo. Entonces ellos huyeron y se dispersaron por diferentes naciones. Si nosotros vemos el mapa, vamos a ver un poco más claro lo que fue el imperio griego. Nosotros vemos acá que el imperio griego se extendió de una forma asombrosa, desde Grecia, Bulgaria, hasta lo que son las fronteras entre Irán y Rusia. Entonces se extendió totalmente en parte de Europa, ¿verdad? Entonces toda esta extensión de tierra fue una manera de demostrar la fuerza y el poderío de este imperio. Volviendo nosotros a la estatua, nosotros analizamos lo siguiente. Este imperio cae por las mismas debilidades que tuvo dentro de sí el imperio griego, o sea, dirigido por Alejandro Magno.
Entre ellos mismos hubo intrigas y pugnas a tal grado, ¿verdad?, que supuestamente envenenaron a Alejandro el Grande. Cae este imperio y es tomado por los romanos. Las fechas que se dan en estos imperios está: el imperio babilónico fue en el año 600. Ahora, analizando el imperio romano acá ya es un metal menospreciado que el bronce. Y de acuerdo a lo que nos dice el libro de Daniel capítulo 2 en el versículo 33 dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero vamos a analizar lo que son sus piernas. Se le llama de hierro porque el hierro es un metal grotesco, pesado, y es menospreciado que el bronce. Refleja dureza, refleja soberbia, refleja fuerza. Entonces el hierro, entonces a él se le representa este imperio de esta forma: un imperio muy severo comparado con el imperio griego. Fue más severo este imperio y delató más tiempo, porque él aproximadamente estuvo gobernando 6 siglos. Ahora, este es representado, si analizamos la cuarta bestia, con una bestia espantosa. En el libro de Daniel 7, del 7 al 8, leemos lo siguiente: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué significado tienen los 10 cuernos en esta bestia? Salvaje, la cual se identifica no como un animal corriente, sino que se identifica como algo diferente ya a las otras bestias, con 10 cuernos sobre su cabeza. Cada cuerno, estos cuernos representan las diferentes naciones que estaban unidas a este imperio, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Estas eran naciones unidas a este imperio. Y si nosotros vemos el mapa, nosotros vamos a ver en el mapa todo lo referente a lo que abarcó este imperio romano. El imperio romano abarcó desde Portugal hasta fronteras con Rusia, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de Turquía, Irán, la parte de que tiene que ver, digamos, con todo la Europa oriental, todo lo que es la Europa oriental y la Europa occidental. Abarcó todo esto, como ustedes pueden ver: Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria, Italia, Suiza, Alemania. Abarcó toda esta zona y parte del Medio Oriente, Entonces creció de una manera grande, se extendió. Por esa razón es que aparece la bestia con los 10 cuernos. Ahí esa es la representación. Ahora, nosotros sabemos que este imperio fue un imperio tan maligno que incluso aunque a pesar de todo aquí nació Jesús bajo este imperio, nació Jesús, y algo relevante, es un hecho histórico maravilloso, el nacimiento de Jesús en esta época, pero también aquí se dieron situaciones muy duras, porque el emperador Tito, 70 años después de Cristo, destruyó el templo de Salomón, lo destruyó y persiguió al pueblo de Dios. Y también aquí se dio otro acontecimiento que tiene que ver con los judíos que subieron al monte de Masada, y en Masada ellos prefirieron mejor suicidarse y no entregarse a Tito, que los venía persiguiendo. Entonces hubieron unos hechos trascendentes, pero también
Más después ocurrieron situaciones muy duras, entre las cuales está que Nerón mandó a incendiar Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces ahí de entre esos estaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles que sufrieron el martirio de la muerte en manos de este imperio. Por eso este imperio se le llama el imperio de hierro. Y volviendo nuevamente a la estatua, nosotros vamos haciendo el siguiente análisis. La profecía hasta este momento, ¿verdad?, se ha venido cumpliendo. Ahora, cabe mencionar lo siguiente: ¿esta estatua sigue de pie o no está de pie? Esa es la pregunta. Entonces, sí podemos contestar nosotros que la estatua está de pie todavía. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios añade en el capítulo 2 siempre del versículo 33 lo siguiente. En el versículo 33 dice: sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si nosotros hacemos un análisis, nosotros vamos a analizar qué significa en parte de hierro y en parte de barro cocido, que vendría a ser el siguiente imperio o el imperio romano revivido, lo que es la Europa actual. Si nosotros analizamos esto, vamos a encontrar algo maravilloso, pero podemos leer en Daniel capítulo 7, en el versículo 9, en el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vamos a analizar un poco y a detenernos qué significan los dedos los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro. Esto quiere decir que la nación, o sea, este imperio romano revivido, va a tener alianzas entre sí, pero van a ser débiles y frágiles. ¿Por qué? En parte van a ser fuertes, porque así lo declara la palabra de Dios, que en parte van a ser frágiles, pero en parte van a ser fuertes. Porque la alianza entre las naciones se ha hecho actualmente en Europa. A partir del 2000 que aparece el euro en acción, el cual unificó a la nación europea a través de la moneda euro. Antes se llamaba ECU, era la moneda de valor contable que servía para controlar las transacciones que se daban entre las naciones de Europa. Estas naciones se unieron por medio del euro y en la cara aparece el país original de ellos y aparece la unidad europea en la otra cara. ¿Qué quiere decir esto? De que esta nación, en primer lugar, ¿por qué es frágil? Porque todos hablan diferentes idiomas. Ahí se habla el francés, ahí se habla el inglés, ahí se habla el italiano, ahí se habla el alemán, ahí se habla el portugués, ahí se habla el español. Se hablan diferentes idiomas y en el Parlamento Europeo necesitan de diferentes intérpretes para poder discutir los temas que amerita. Pero además, la idiosincrasia, la política y lo social que se vive en cada nación es diferente una de la otra. Tienen costumbres diferentes una de la otra. Y nosotros vemos la extensión en el mapa que hace en los 10 dedos el imperio del anticristo. Y nosotros analizamos acá todo y la actuación de este imperio, cómo va a ser y cómo este imperio, ya lo ven ustedes, extenso, abarcando toda esta extensión que tuvo en el pasado el imperio romano.
vuelve a revivir, y en parte podemos nosotros decir que este imperio ya está reviviendo, ya está en acción, pero necesita fortalecerse porque hay alguien que todavía no ha entrado en acción, como es el anticristo, el que va a gobernar en este imperio, y va a ser un imperio. Por eso también se dice de hierro, porque va a ser muy duro. Va a ser un imperio sanguinario contra el pueblo de Israel. ¿Por qué razón nosotros estudiamos los imperios? Volvamos nuevamente a la estatua y ahí analicemos por qué razón el Señor revela este sueño a Daniel, y por qué no lo deja a nosotros ahora, ¿verdad? Para que lo estudiemos y lo interpretemos. Porque es una señal fehaciente de su venida, porque Él dijo que cuando Él viniese iban a ocurrir todos estos acontecimientos. Y esta señal de este último imperio es la señal de que Cristo está por venir. Y el hecho de que las naciones de Europa se estén uniendo, estén unidas, que comenzó esa unidad desde el año 2000, veníase trabajando desde 1957 hasta hoy. Es bien importante señalar, vale la pena mencionar, ¿verdad?, de que prácticamente Europa ha venido ahora a hacer una competencia de la moneda, el dólar. O sea, el euro ha venido a ser una competencia del dólar. Y nosotros vemos cómo esta moneda ha venido en alguna medida queriendo superar al dólar en la economía. El Señor, de una u otra manera, va a llevar a cabo su plan que Él tiene para que este imperio aparezca en acción, como lo predice la palabra de Dios. Nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 13, podemos ver reflejado la manera como va a actuar este imperio, ¿verdad? Y si nosotros analizamos en Apocalipsis 17, nosotros podemos ver cómo el Señor nos habla acerca de este imperio, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente. Dice, y me llevó en espíritu al desierto, Apocalipsis 17, 3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre escrito un misterio, Elona la Grande, la madre de la ramera de la abominación de la tierra. Vi a la ramera, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, que has visto era, estamos hablando del imperio romano acá, ¿ok? La bestia que has visto que era, ¿ok? Y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será, dice en el versículo 8, y será. El Señor mismo reafirma en su palabra de que esta bestia volverá a ser. Y estamos hablando que va a ser una bestia que en parte va a ser frágil y en parte va a ser fuerte. Pero aparecerá dentro de poco en acción, como es ya pronto, porque las señales lo anuncian. Y esta es una de las señales que anuncia la venida de Cristo. Y el versículo 11 dice lo siguiente. En el versículo 10 dice lo siguiente. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era y no es también el octavo, y dentro de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Como pueden ver, ya está el programa hecho en la palabra de Dios de lo que va a suceder con estos 10 dedos, que en parte son hierro y barro cocido, frágil y fuerte. Las razones las explicamos nosotros anteriormente, porque serán en parte frágil y en parte fuerte. Estimados hermanos, nosotros estudiosos de la palabra de Dios, estamos viendo cómo esta profecía todavía está de pie. Esta profecía está por dar su cumplimiento total. El Señor anuncia su venida a través de todas estas señales. Y esta es una de las señales fuertes que nosotros estamos viendo. ¿Cómo fue posible que Europa volviera a renacer, volviera a se uniera para formar un imperio? Un imperio que hoy hace competencia a los Estados Unidos. Esto está hecho por la profecía que Dios mismo lo declara en su palabra. Nosotros ahora tenemos que estudiar más a profundidad la palabra de Dios, hacer un análisis de cada uno de estos textos bíblicos y poder profundizar más todavía y entender de que esta señal ya en parte está cumplida, pero que pronto será un cumplimiento total. Nosotros nos sentimos gozosos de saber que Cristo viene por su iglesia. Nosotros nos sentimos muy contentos, los hijos de Dios, de saber esto, pero debemos de saber que también la iglesia del Señor debe prepararse con el conocimiento bíblico, estudiar la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo usted puede tener aceite? Si la palabra de Dios, el conocimiento bíblico, llena nuestras lámparas. Ese es el aceite que llena esas lámparas para que se mantengan encendidas. Es muy importante que aquellos cristianos, aquellos que creen que la palabra de Dios todavía las promesas se retardan y que la venida de Cristo se retarda, debe de estar seguro y cierto de que Cristo no retarda su promesa, sino que más bien, como dice su palabra, es paciente. Él es paciente para con todos, porque Él quiere que nosotros nos preparemos. Él quiere que estemos en comunión plena con Él. Él nos quiere encontrar llenos de su Espíritu. Y es responsabilidad de cada creyente llenar su lámpara a cada momento y tener incluso reserva en esa lámpara. Las señales anuncian la venida de Cristo. Hoy estudiamos la señal del último imperio mundial político. Hoy estudiamos esta señal para que nos acerquemos más al Señor y para que veamos cómo la palabra de Dios nos declara que pronto está el Señor por venir. Estimados hermanos, acerquémonos más al Señor cada día. Mantengamos llenas nuestras lámparas con el conocimiento del estudio bíblico. Que el Señor les bendiga y que el Señor pueda prosperar la vida de cada uno de ustedes y llenarlos de su espíritu para que de esta forma mantengan también ustedes sus lámparas llenas. Y esperemos al esposo y que nos lleve y estemos con él para siempre. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.